engendramiento, para que vayamos tomando un poquito de contexto, mira Juanito, Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, siempre en versión Reina Valera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo por favor, los cuales no son engendrados de sangre. Entonces, mire hermano, hay muchos tipos de engendramiento. Por ejemplo, en capítulo 1 versículo 12 de Juan podemos encontrar por lo menos 4 engendramientos adicionales al que vimos anteriormente en el libro de Mateo 1:20, que era el engendramiento por el Espíritu. Note que aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea que hay un engendramiento de sangre, ni de voluntad de carne. Quiere decir que hay otro tipo de engendramiento que viene como consecuencia de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Eso quiere decir que hay otro engendramiento que también viene por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces hay un engendramiento que viene de parte de Dios, y el engendramiento que viene de parte de Dios es por la sangre del Cordero y el Espíritu Santo. Y hay otro engendramiento que pues pudiéramos nosotros tomar en cuenta, y eso está descrito en Primera de Corintios. Esto es solamente para sentar así la camita de lechuga donde usted va a poner el filetón, amado hermano, que ahorita nos vamos a comer. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15. Mira pues Luisito, porque aunque tengáis 10,000 años, aunque tengáis 10,000 monitores, aunque tengáis 10,000 tutores, aunque tengáis 10,000 maestros, hay una versión que me gusta mucho que dice aunque tengáis 10,000 monitores. ¿De qué sirve el monitor? ¿De qué sirve el monitor en un púlpito, amado hermano? Es la voz de referencia. Es la que te dice cómo estás hablando, si estás hablando alto, si estás hablando quedo, te está diciendo si estás en la nota, si no estás en la nota. ¿Es así o no es así, hermanos cantores, hermanos músicos? Cuando la nota iba, amado hermano, yo no sé si este es do. Ese es do, ¿verdad? ¿Quién me dice, mucha de los músicos? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya no me sé nada más. Si uno en el do dice re, no va. Fa, re, mi, re, la, mi, do, no. ¿Me entiende? Entonces el monitor es el que te dice si estás entonando correctamente. Y Pablo dice, aunque tengáis 10,000 monitores, aunque tengáis 10,000 hermanos que te sirvan de monitor, por ejemplo, yo veo a muchos de ustedes como de alguna manera se han identificado de una forma muy filial, por lo menos con Carlitos Max. Tú platicas seguido con Carlitos Max, ¿sí o no? Es un buen monitor, es un buen hermano. Pero Pablo decía, aunque tengáis 10,000 hermanos, parafraseando, que te digan cómo debes de caminar el evangelio, tú tienes que entender que Padre, uno. Entonces, todo hijo de Dios debe de saber que, mire hermano, a lo largo de su vida eclesial cristiana, usted va a poder tener varios pastores, ¿sí o no? Por ejemplo, te agarré aquí mal parado adelante. En tu vida cristiana, desde que el Señor te iluminó, metió su mano y te rescató, ¿cuántos ministros, pastores, apóstoles, profetas han sido cobertura tuya a lo largo de tu caminar cristiano? ¿Cuántos años han sido y cuántos pastores han habido en tu vida? Durante los últimos 6 años, 2. Todo tu caminar cristiano, ¿cuántos años tienes tú de haber recibido al Señor Jesús? 6 años. 6 años. 2 pastores. Ay, eso es
Ya lo tratamos a veces como, pero esos corderitos, 6 años es, bueno, ya es un recorrido. ¿Cuántos pastores han habido en tu vida? 2. 2 pastores. Sergito, ¿cuántos años tú tienes de conocer y de haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? 15 años. 15 años. A lo largo de los 15 años, ¿cuántos ministros han cubierto tu vida espiritualmente como pastores? Que funjan como tal, 2. Qué bueno que haces esa alusión, que funjan como tal. 2. 2 y 2. Tú dices 15 años, 6 años, 2 pastores. ¿Cuántos pastores han habido a lo largo de tu vida cristiana, mija? ¿Cuántos años tú tienes de caminar en el Señor? Tengo 9 años. ¿Y han habido cuántos ministros pastores? Ay, sí, como dijo el hermano, solo uno. Aleluya, gloria a Dios. Manuelita, pero no, sí, no, te estoy hablando pastores, no te estoy hablando de padre, te estoy hablando de pastor. 2. 2 pastores. ¿En tu vida? 3. ¿Cuántos años? Bueno, esto sí, eso es de la vieja guardia, pues. ¿Cuántos años? No, pero mire, se lo digo porque pues yo conozco el recorrido de la hermana y de dónde viene y dónde nació. Por eso es que le digo, tú eres de la vieja guardia, porque la hermana nació en el IM con el hermano Torrijos. Y barato, yo me recuerdo que tu esposo te llegó a entregar a Ciudad de Refugio juntamente con tus hijas y me dijo, pastor, el día que yo no esté, aquí se las dejo. ¿Sí o no? Amén, así es. Por eso es que le digo, ella ya es de la vieja guardia. ¿Cuántos años conoces? ¿Cuántos años tú recibiste al Señor? Tengo 27 años. 27 años. ¿Cuántos pastores han habido en tu vida? 3. De los 3 pastores, todos han sido sus pastores. Pero de ellos, tú identificas a uno como padre. La gente tiende a equivocar el hecho de que como tú te congregas hoy en esta casa, el que tiene que ser designado en automático como padre espiritual, porque usted sabe que la Biblia nos enseña que existen 3 paternidades. El Padre de los espíritus, que está en los cielos, que es nuestro amado Señor y Dios. El Padre del alma, que describe la Biblia, que son los pastores que se preocupan por el resguardo y el cuidado del alma. Eso es una paternidad. Por eso Pablo dice, aunque tengáis 10,000 años, Padre solo uno, porque hay una paternidad en el ámbito ministerial. Y el Padre natural, que es el Padre que nos bendijo trayéndonos a este mundo. Entonces, el hecho de que usted hoy se congregue en Fortaleza de Sión no necesariamente quiere decir que el padre de su alma soy yo. Ni quiere decir que los que son hijos espirituales de un ministro van a permanecer eternamente con él. No por eso se devalúa la calidad paterna. Por eso es que Pablo decía, yo sé que aunque tú, Juanito, a lo largo de tus 30, 40, 50, 60, 70, lo que Dios te regale de vida espiritual, tú vas a poder tener 10,000 monitores. Pero Padre, uno. Y mire, hermano, no es tampoco el hecho de llámeme Padre, yo soy su Padre espiritual, llámame Padre espiritual. No, el Padre espiritual tiene características muy básicas. Y es que tu Padre siempre va a estar para ti, aunque tú ya no vivas con Él. Entonces, un hijo de Dios debe de entender que el cambio congregacional que puede existir a lo largo de su vida cristiana, cada ministro donde llega es su padre. Ahora, el hecho de que crezca fuera de la paternidad
no quiere decir que deja de ser hijo. Una de las cosas muy interesantes que la Biblia declara es que los que son hijos del padre Abraham, ¿se recuerda usted esa escritura? ¿Qué dice la Biblia? Hacen las obras. Si vosotros verdaderamente fuerais hijos del padre Abraham, las obras del padre Abraham haríais. Entonces, una de las cosas que determina la paternidad es la forma en la cual nosotros crecemos. Entonces tú puedes haber tenido, aunque tengáis 10,000 pastores, es posible que yo para su vida no sea un padre espiritual, pero lo que sí es que ciertamente voy a ser un ministro pastor. ¿Qué va a determinar la paternidad, amado hermano? Que tú y yo aprendamos a hacer las obras del Padre. Por eso es que Pablo decía: hagan o imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Quiere decir que hay cosas en los ministros que no son imitables. Lo imitable es lo que es de Dios, amado hermano. Entonces, aunque tengamos 10,000 pastores a lo largo de nuestra vida espiritual, tú identificas a uno que es el que realmente te introdujo en la verdadera vida cristiana. No el que predicaba, no el que tú escuchabas predicar, sino aquel que tuvo la capacidad de entrar a lo interior de tu corazón, al interior de tu alma, con tu permiso, para escudriñar, amado hermano, y poder corregir lo que debe de ser corregible. Y eso sucede en el proceso del engendramiento, no en el proceso del nacimiento. Por eso Pablo decía: aunque tengáis 10,000 años, Padre es uno. Mira, ves, dice la Biblia que engendrar, bíblicamente nosotros la encontramos por lo menos descrito con 7 palabras dentro de la Biblia. Cuando nosotros vamos y estudiamos, encontramos que 7 palabras traducen engendrar. Por eso es que Pablo decía: Padre uno, que te introdujo, que te enseñó el ABC. No la prédica del miércoles, no la prédica del domingo, sino aquel con el que has tenido la capacidad de acercarte, y en ese acercamiento espiritual una genética espiritual es trasladada, y tú logras identificar la paternidad, porque sabes realmente de todos esos pastores quién es el que verdaderamente te introdujo a ti en el evangelio. El que te enseñó a levantarte a las 5 de la mañana llamándote arriba, 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 arriba. El que enseña muchas veces cómo hay que tratar a la esposa o cómo hay que tratar al esposo. El engendramiento conlleva mucho más, no únicamente a un nacimiento. Mire, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, perdón, Génesis capítulo 4, versículo 18. Y a Enoc le nació Irad. E Irad, ojo, engendró a Mehujael. Génesis 4:18, qué nombres más raros, ¿verdad, hermano? Y Mehujael engendró a Metusael, no a Matusalén, a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Esa palabra engendramiento descrita en Génesis 4:18 es la palabra Yalad, que es la 3205. Esa palabra quiere decir tener hijos, quiere decir actuar como una partera, quiere decir asistir al momento de un parto, y quiere decir parir. Mire cómo la palabra de Dios nos empieza a ampliar. Levítico 18:11. Versión Reina Valera. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, mire, engendrada de tu padre, es decir, ¿quién sería? Una hermana o una hermanastra. Tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. Esa palabra engendrada, es la palabra moledet. Es otra palabra que también traduce engendramiento, y es la 4138 en su concordancia. Esta palabra quiere decir
tierra nativa o lugar de nacimiento. Quiere decir que el lugar de nacimiento, el lugar de tu concepción espiritual, va en algún momento a determinar quién tú vas a llegar a ser en el Señor. Tercera palabra que traduce engendrar, la palabra jará, con J, tilada al final. Esa palabra jará es la 2029 y quiere decir concebir. Cuarta palabra es la palabra abar, 5674, y quiere decir parir, quiere decir lograr y quiere decir descargar. Mire todo lo que conlleva el engendramiento, hermano. Número 5 es la palabra shabar. Esa está descrita en Isaías capítulo 66 versículo 9, donde dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Esa palabra es la palabra shabar. Pero aquí engendrar quiere decir quebrantar o fracturar. Sexta palabra es la palabra tecnogonía, con K, tecnogonía. Y esa es la palabra 5042. Solo estoy asentando la camita, amado hermano. Esa palabra tecnogonía quiere decir alumbramiento, quiere decir paternidad. Pero me llamó la atención que en adición Byron, a referirse a paternidad, la tecnogonía también quiere decir desempeño de los deberes maternos. Fíjese, hermano. O sea que el engendramiento viene a raíz de un cuidado paterno-materno, pero se puede traer, amado hermano, a través de un engendramiento paterno. Y la séptima palabra, que esa es una de las que más me interesa, es la palabra genao, con doble N. G-E-N-N-A-O. Esa palabra es la 1080, que quiere decir procrear, quiere decir concebir, pero también quiere decir regenerar. Ahora, lo interesante es que esta palabra genao proviene de otra palabra, que es la palabra genos, que es la 1085. Y aquí es donde ya se refiere específicamente a un género de familia, por así decirlo, a una estirpe, a un linaje, y quiere decir llegar a ser hijos de. ¿Por qué le explico esto, amado hermano? Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos de nacer de nuevo. Y nosotros, nos exhorta la Biblia a que debemos de procurar alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para alcanzar esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, necesitamos ser engendrados. Pero no como describía la palabra, alguna de las muchas que describimos. Se recuerda que dice que se puede engendrar de la sangre, se puede engendrar de la carne, se puede engendrar de la voluntad de hombre. Pero tú y yo lo que tenemos que anhelar es ser engendrados de Dios. Ahora, para poder ser engendrados por Dios, una de las cosas muy importantes, amado hermano, es aprender a quitar la genética que no proviene de Dios. Por ejemplo, no sé cuántos de nosotros hemos podido ver algunos programas de estos médicos, donde ahora, por ejemplo, determinan que alguna enfermedad de orden genético sanguíneo viene a través de herencia.
ahora toman el árbol del ADN y tienen la capacidad de quitar ciertos cromosomas y decirle a alguien, por ejemplo, si quitamos el cromosoma número 548, la descendencia de van a ser sin problemas del corazón. Usted sabe que la medicina está en esa capacidad ahora de decir, mire, perdóneme Señor, con mucho respeto bendecimos a las personas que eventualmente pudieran tener algún tipo de contradicción en pero por ejemplo, vemos niños naciendo con síndrome de Down, o unos niños naciendo con... Yo no sé honestamente a estas alturas del juego, después de un programa que había anoche, yo no sé ni siquiera si el autismo es enfermedad o es un privilegio. Yo no sabía Steven Spielberg, Albert Einstein, ¿cómo se llama este que hizo Microsoft? Bill Gates. ¿Usted sabía que todos ellos son autistas? Entonces a estas alturas del juego yo no sé si ser autista es malo, porque los convierte en genios, hermano. Pero en la asunción de que alguien de ellos dijera, mire, don Bill, fíjese que sus hijos tienen tendencia que van a nacer con este problema, pero ahora la genética nos permite a nosotros entrar al árbol del ADN, quitar ciertos genes y le garantizamos que su hijo no va a nacer con ese problema. Porque ahora se logra tocar la genética al grado de que ya pueden determinar. ¿Quiere su hijo con ojos azules? Se lo cambiamos. Usted se ríe, hermano, pero eso ya se puede manipular genéticamente. Imagínese, uno así todo juilín, hermano, todo, y le nace un patojón así de ojos azules. La genética determina quién tú vas a ser, no la circunstancia. Porque en la genética ya viene predeterminado de parte. Aquí le estamos hablando de trastoques que ya el hombre está haciendo, tratando de jugar a Dios. Pero cuando Dios trae un designio sobre nosotros, dice la Biblia que nosotros fuimos preordenados y predestinados para la gloria de su nombre. Ok. Entonces, en el entendido que el engendramiento también conlleva reengendramiento, debemos de entender que nosotros necesitamos ser engendrados y o reengendrados en el reino de Dios. Porque nosotros todos en algún momento hemos traído herencias que no han sido herencias de bendición. Por eso dice la Biblia que muchas de las cosas que nosotros tenemos han sido heredadas de la vana manera de vivir que tenían nuestros padres. Entonces, para nosotros poder ser reengendrados en el reino, que es un sistema de gobierno en el cual nuestro amado Señor Jesús es el Señor de todo, necesitamos buscar la manera de que ese reengendramiento venga a través de la sangre del Cordero y del Espíritu de Dios. Ahora, para que ese reengendramiento venga, una de las primeras cosas que tenemos nosotros que hacer es examinar nuestros genes espirituales y examinar quién fue papá, quién fue mamá, quién fue abuelito, quién fue la abuelita, quién fue tatarabuelito, porque en esos genes hay un traslado de herencia que puede ser herencia de bendición o puede llegar a ser una herencia de maldición. Entonces, para aquellos que queremos ser reengendrados en el reino, debemos de sentarnos y examinar qué cosas existen en nuestro interior, espiritualmente hablando, que necesitan ser modificados
por el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, no es nada más de reconocer al Señor Jesús. Ese es el regalo de la salvación, pero después del regalo de la salvación viene el proceso. Ahí se dio el nacimiento, pero después del nacimiento viene el engendramiento. Entonces, uno de los determinantes, amado hermano, es ¿quién nos ha engendrado? ¿Quién te ha guiado por el camino, verdad y vida? Que en algún momento tú le aprendiste a reconocer como Padre espiritual. Mire, no se chivee ni se sienta mal si un día usted me dice: es que tú sos mi pastor, pero mi padre está en otro lado. 10,000 años. Mire, hermano, ¿cuántos de nosotros reconocemos? Porque siempre pregunto: ¿quiénes me consideran su padre espiritual? Y veo manos. Pues le quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros tenemos a nuestro padre espiritual en otra congregación? Y a pesar de que esté en otra congregación, nos congregamos acá. Levánteme su mano. Levánteme tu mano alto. Dios bendiga a sus padres espirituales. Que Dios los bendiga. Porque aunque tengáis 10,000 pastores, Padre uno. Y si tú lograste identificar a tu padre espiritual, que no necesariamente es el pastor que hoy te pastorea, que Dios te bendiga y bendice a ese ministro que te introdujo en el verdadero evangelio. Yo estoy seguro que hijos míos hay en un montón de congregaciones y no todos están conmigo, y no por eso me frustro. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces, a lo largo de tu vida cristiana tú vas a tener que identificar un padre. Pero padre no va a ser de iglesia en iglesia. Por eso es que el concepto de que necesitamos papá, necesitamos mamá, perdón, eso no es así. Uno no puede correr en las iglesias buscando papá y mamá. Puede ser trastocado. Cuando la paternidad llega, tú la identificas. Es más, es posible que hasta reconozca la paternidad ya cuando haya partido el ministro y tú digas: verdaderamente, aunque he tenido muchos pastores, ese gordito ingrato que como me trataba de feo, de veras, lo que él me enseñó no me lo han enseñado en otro lado. Mira, hermano, yo me quedo sorprendido de la cantidad de gente que cuando suben una foto del hermano Ríos les hace efervescencia al interior, hermano. Su padre. Y entonces usted, que es pastor, eso, su pastor. Pero ¿y usted no se pone celoso porque él fue su padre y usted es su pastor? No, porque Pablo decía: aunque tengáis 10,000 pastores, Padre uno. Entonces, no porque te vayas de esta iglesia siendo hijo espiritual mío, vas a dejar de serlo. Eso sí, hay características genéticas espirituales que determinan. Entonces, para poder ser engendrados por una paternidad genuina en una casa del Señor, note que uno no anda buscando iglesia. Uno tiene que buscar casa. Porque en la casa encuentras lo que necesitas. Pero no por correr detrás de un padre vas a estar cambiando de iglesia. Mire, hermano, ¿quién va a ser tu padre espiritual? Tú lo vas a saber y no se lo vas a tener que pedir al hermano pastor. Y posiblemente ahorita ya vayas por los 10,000 años y yo soy el 10,001 y tu padre todavía no lo hayas conocido. ¿Qué diferencia hay entre el padre y el pastor? Hermano, es abismal. El pastor predica desde el altar, el padre te dice: mira, vos haceme un favor, la próxima vez no me vengas a venir 3 minutos tarde porque si no te voy a quitar el privilegio. ¡Hola, el hermano pastor tan enojado! Cállese, este es mi hijo, no es mi oveja, usted es oveja nada más. Porque el nivel de la paternidad conlleva a una cercanía de engendramiento que te va a meter verdaderamente en el evangelio de Dios. Ahorita usted posiblemente sea oveja y escuche. Para unos, mire, para algunos soy predicador. Cuando me miran los hermanos de miel, que Dios los bendiga,
Antes me encontraban en diferentes lugares y me decían, usted es el predicador que sale en la tele, ¿verdad? Sí, a partir del 15 de junio les digo ahora. Para la gloria de Dios. Pero me llamaba la atención. Ellos no me decían, ala, ¿qué tal pastor? ¿Cómo está usted? No, ellos me decían, usted es el predicador, ¿verdad? Otros en la iglesia me decían, él es mi pastor. Otros me decían, este es mi papá. Porque la paternidad no es algo impuesto. La paternidad es algo recibido a través de un engendramiento en el Espíritu y por el Espíritu. Ahora, lo interesante es que una de las palabras de las que leímos se refiere a reengendramiento. Porque muchos de nosotros debemos de ser reengendrados y debemos de aprender a identificar la genética que nos ha sido colocada a lo largo de nuestra vida, para que al quitar esa genética, la genética del cordero, mire, por eso es que nosotros comemos cordero en Santa Cena. Nosotros tomamos sangre en la Santa Cena, pan y vino. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Porque ahí adquiere la genética del Cordero de Dios. Entonces, para poder ser engendrados y reengendrados en el reino, debemos de identificar, amado hermano, qué genética puede haber estado afectando nuestra vida. Por ejemplo, dentro de la Biblia, nosotros encontramos diferentes tipos de genética, amado hermano. Cuando nosotros, quiero dejar esto muy claro. Vos me diste aquí un versículo, Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, el renacimiento es algo que todos nosotros debemos de experimentar en cierto momento en nuestra vida. Cuando está siendo arrancada la vieja naturaleza, de la cual dice la Biblia, todos hemos sido partícipes en algún momento de nuestra vida. Entonces, mire, hermano, el motivador primario porque tú estés en la iglesia es para que Dios transforme nuestra vida, para que a través del poder del Espíritu Santo tú y yo seamos llevados, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero, por ejemplo, dice la Biblia que el que robaba no robe más. Entonces, para poder ejercitar esa transición de no hacerlo, debe de haber una convicción y debe de haber un reengendramiento en el reino. Para que la persona que antes robaba entre en el entendimiento y en la convicción de que eso no le conviene, y por lo tanto debe de ser reengendrado en el Espíritu y por el Espíritu, para que de su ser nazca un ser nuevo. Ahora, eso conlleva a un renacimiento. Y para poder nosotros, mire, hermano, para poder llegar a ese nivel de reengendramiento, tenemos que aprender a despojarnos de todo aquello que no es de bendición para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tomamos Santa Cena, se sabe que dentro de la administración de la Santa Cena, dice la Biblia, examínese. ¿Qué dice? Cada quien a sí mismo. Entonces, tu función como hijo de Dios es examinarte a ti mesmamente, para poder ser reengendrados en el reino. Mira, Lepe, tenemos que examinar nuestra forma de conducirnos, para que a través del poder del Espíritu Santo, el nuevo hombre y la nueva genética del Cordero sea implantada en el ser integral de tu vida. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano.
¿Me estoy dando a entender? Ok. Entonces, para ser nacido de nuevo, tengo que despojarme de la vieja genética. ¿Cuál es tu genética? ¿Cuál es la genética que te fue implantada mientras estuviste viviendo en el mundo? Y te voy a decir que mucha de esa genética tú nunca la vistes que llegara a tu vida como un trato de Dios, sino que posiblemente mucho de esto vino a través de la herencia de tus padres. Entonces hay genéticas de las cuales debemos de despojarnos en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, una de ellas es la genética del fariseo. ¿Cómo es la genética del fariseo? Una de las cosas que Dios desea es que nosotros como hijos del rey muramos a toda genética farisaica en nuestra vida espiritual. Note por favor que esto es dado para que cada uno se examine a sí mismo. Entonces, ¿cómo es la genética de un fariseo, hermano? Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 15 cómo está compuesta la genética. No vaya a ser que dentro de los genes que te trasladaron generacionalmente, por ahí venga la genética del... ¿Sabe qué es lo más tremendo, Pedrito? Que uno no pide la genética, hermano. Esa es heredada. Vení, Carlitos, Max, vení para acá. Mire pues, vení para acá, Jocabel. Vení para acá, mija. Véngase para acá. Véngase con chupapa. ¿A quién se parece ella? ¿A quién se parece? Mírela, 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 mírela. Ella no pidió parecerse a su padre, pero la herencia ancestral le dio todos esos rasgos característicos que la hacen muy similar a él. Gracias. No se perdería en la calle, como algunos de sus hijos no se pierden si caminan cerca de usted. Ahora, el problema, entonces ahí hay un problema, porque ahí hay un traslado genético espiritual, no solamente en la genética natural, sino que en adición, no solamente en los rasgos físicos. Yo le puedo garantizar que muchos de los rasgos espirituales de las niñas se parecen a su padre. Y eso puede ser una ventaja o puede ser un problema, dependiendo de qué genética tú le hayas trasladado. Porque la Biblia dice, si ustedes fueran hijos del padre Abraham, harían las obras del padre Abraham. Quiere decir que hay obras de bendición que son trasladadas genéticamente. Pero también la Biblia describe que la vana manera de vivir se hereda. Ahora, lo más interesante es aquí donde venía de lo que te estaba diciendo Pedrito. Ella no lo pidió, pero lo tiene. De esa misma manera, hay cosas que fueron implantadas, hermano, en nuestra forma de vida durante nuestra etapa de la niñez o de la adolescencia o algunas otras. Vení para acá, hija, vení para acá, hija, vení para acá. Santo de la gloria. Véngase para acá. Véngase para acá, mija. Véngase para acá. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Mire, 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 mire. Mire, 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 mire. Mire. ¿Será que hay herencia? Así definitivamente, hombre. Ahora, lo interesante es aprender a identificar la genética que es de bendición y la que no es de bendición. Porque todo aquello que no es de bendición debe de ser quitado, de la misma manera como cuando le expliqué que agarraban el ADN y le dicen, quítenle este tiene nariz de chango, póngale la nariz de Brad Pitt. Eso ya lo pueden hacer genéticamente, hermano. Usted, ¿de qué color quiere los ojos de su hijo? Hermano, ¿de qué color quiere los ojos de su hijo? Azules, no tenga pena. Manipulan.
Entonces las herencias ancestrales no se piden, pero se tienen. Entonces aquí vendríamos, amado hermano, perdóneme con todo el respeto que usted me merece. Aquí quiere decir que incluso hay mañas que usted y yo tenemos, que no las pedimos, pero que nos fueron trasladadas. Y esas son las que hay que cortar, para que nuestras generaciones, Miriam, no tengan que pasar por lo que nosotros estamos pasando. Mire, hermano, yo batallo, yo peleo. Y digo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Usted sabe que a mí me ha costado con mis hijos. Eso es algo que yo no puedo mentir. Me ha costado. Y ahora que miro a Emilio, solo risa ese hermano. Ahora digo, Señor, pues yo bendigo a mi hijo, pero Padre, yo ya voy sobre esta otra generación. Porque las bendiciones van a alcanzar hasta 1000 generaciones. Entonces muchas de las cosas que tú y yo hacemos, padre de familia, ¿acaso no me vas a dejar mentir? Muchas de las cosas, si no es todas las cosas que tú y yo hacemos, padre, ¿por quién las hacemos? Padre de familia. Por la mujer y por los hijos. Aunque le voy a ser honesto, más por los hijos. Porque la mujer aguanta hambre con vos. Tu mujer puede aguantar frío con vos, pero vos no vas a querer que tus hijas aguanten frío. Mija, vos metés la mano en una manga y yo la meto en otra y mira cómo nos. Pero a la patoja dele el poncho. Entonces mucho de lo que tú y yo hacemos, lo hacemos por nuestros hijos. Porque nosotros estamos peleando por despojarnos de la vieja naturaleza para que no trascienda herencia ancestral hacia nuestros hijos. Por eso es que es importante entender ciertas genéticas. Algunas genéticas que nos pueden dañar y otras genéticas que nos pueden bendecir. Por ejemplo, una de las genéticas que son devastadoras en la vida de un hijo de Dios, amado hermano, es el fariseísmo. Eso devasta ministros y eso devasta ovejas, eso devasta líderes, eso devasta discípulos, eso devasta, hermano, familias. Ay de vosotros, Mateo 23:15, escribas y fariseos hipócritas. Pausa. ¿Cuál es la genética o parte de la genética de un fariseo? ¿Qué es ser hipócrita? Sí, ¿qué más? ¿Qué es ser hipócrita? ¿Qué es ser hipócrita? Ajá. Alguien que le dice algo de frente y por detrás dice otra cosa. ¿Alguien me puede buscar en el RAE, por favor? ¿Qué quiere decir hipócrita? Vamos a seguir pidiendo más aportes. ¿Qué querrás? ¿Qué es ser hipócrita? Una doble moral. ¿Una doble moral? ¿Qué quiere decir hipócrita? Alguien que enfrente dice algo, pero a las espaldas cambia la versión. Alguien que camina en 2 vías. Es alguien que tiene 2 personalidades, es un actor, no es en realidad lo que es, sino que es. Y tú sabes que la hipocresía es tipificada por aquellas 2 mascaritas. Sí. Una donde se está riendo y la otra. ¿Ha visto usted en las obras de teatro o en algunos programas donde al final sacan a una carita alegre y la otra triste? Esas son las máscaras de la hipocresía. Ahí estás, ahí está, mira a mí. Fingimiento de sentimientos, ideas y cualidades, generalmente positivos, contrario a los que se experimentan. Gloria a Dios. O sea que hipócrita puede ser alguien que viene a la iglesia a levantar las manos, pero en la casa le faja a la mujer. Pregunto, ¿sucederá eso en las iglesias? Ahí hay una genética que tiene que ser transformada. Para que la genética del cordero asiente, debe de perder la genética fariseica. Y la genética del fariseo es presentar 2 caras. Delante del pastor soy una cosa,
Pero cuando estoy en la casa, yo le podría decir, hermana, levántame la mano si su esposo aquí es una cosa y en la casa es otra. No vale levantar, por favor. Ok, a la gran, qué hipócrita. No. Examínese a usted mismo y piense si usted no está cayendo en algún momento de su vida en hipocresía. Porque esa genética tiene que ser quitada. Porque si esa genética no es quitada, tú no adquieres la genética del cordero. Carlitos. Amén, pastor. Del griego 5273 es actor bajo un carácter asumido y simulador. O sea que el actor, quiere decir que el fariseo es un actor. Eso es tan sencillo como es que no soy la misma persona. Hay unas personas que dicen, mire pastor, es que yo igual soy en la iglesia que en mi casa. Gloria a Dios, así debe de ser. Está cardíaco, hermano. Por delante saludo a la hermana, pero cuando voy por atrás, como salía aquel perrito, que salía antes en las caricaturas, me cae mal. Cuando danzamos somos una cosa, y cuando estamos en la computadora o en el teléfono somos otra. Bueno, ahí si no queremos entrar, todavía más delicado. ¿Cuántos de nosotros tenemos 2 perfiles en el Facebook? Eso pasa solo en Estados Unidos y en casos y cosas. ¿Qué versículo? Mateo 23:15 en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera? Renunciamos a esto, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús. Y si todavía tenemos algún síntoma o un gen por ahí de hipocresía, hoy lo vamos a dejar tirado en el altar, en el nombre del Señor Jesús, para ir adquiriendo la medida. Así es como cuando, mire, la Biblia dice que debemos de procurar alcanzar no la estatura, la medida de la estatura. Entonces, adquiriendo la medida es con cada una de estas cositas le vamos agregando 1 centímetro y 1 centímetro y 1 centímetro y 1 centímetro. Y yo ya no miento, ya no robo, ya no fumo, ya no chupo, ya no mujereo. Aleluya, voy alcanzando la medida de la medida de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya no soy hipócrita. Mire, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Ahora, aquí está hablando de los escribas y fariseos que recorrían grande cantidad de tierras buscando un prosélito. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra buscando un prosélito, y una vez lo habéis encontrado, lo convertís en 2 veces más hijo del diablo que vosotros mismos. Así le decía Jesús a los fariseos. ¿Por qué? ¿Acaso no le decía el Señor sepulcros blanqueados? Porque por dentro están que se pudren, pero por fuera están frondosos. Si queremos heredar la genética del reino, debemos de aprender a dar una sola cara delante de Dios, hermano. Ya no es posible que un hijo de Dios delante de los hermanos sea una cosa, pero cuando llega a la casa es otra. La hermana muy linda viene a los servicios los días miércoles en la mañana, pero cuando regresa el marido en la noche ni siquiera cena le tiene. Dios bendiga porque viene a la iglesia, pero a Dios orando y con el más orando. Entonces, para adquirir la genética del reino, Luisito, una de las cosas que tenemos que quitar es el gen del fariseo. Y la primera característica del gen del fariseo es simple y sencillamente que es un actor en su vida. Quiere decir que la genética del fariseo se llama hipocresía.
Pregunto, ¿te presentas en todos lados como eres? ¿O en algunos lados como aquel personaje animado que siempre hemos hablado, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama aquel que sale? El Doctor Merengue. ¿Te has leído alguna vez el Doctor Merengue en la prensa libre? Tremendo el Doctor Merengue. Cuando compre la prensa, vaya hacia las últimas páginas y regrese un par y busque Doctor Merengue. El Doctor Merengue va así, mire, hermano, con su frac y sus zapatos, todo pomposo. Por aquí se le sale una sombra y se le queda viendo a la mujer que está atrás, así es. Pero él está pomposo. O sea, lo que le sale de aquí es una silueta del mismo, solo que va así, muy correcto, pero la silueta, es decir, su interior, se le sale del cuerpo y se le queda viendo, babeando a la mujer, así es. Está cardíaco, hermano. Esa genética, si es que la identificamos o identificamos algo de eso en nuestras vidas, tiene que ser entregada delante del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la medida de la perfección, hermano. Mire qué dice. Santo de la gloria. Mateo 9:11, y con esto quiero cerrar en el nombre del Señor Jesús, por favor. Cuando lo tenga me dice gloria a Dios, por favor. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, mire qué abusivos, hermano, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mira, Pedrito, aguanta. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y dice la Biblia, versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. ¿Qué encuentra usted en ese pasaje? Vienen los fariseos y le dicen al Señor Jesús, perdón, a los discípulos, ¿por qué su maestro come con los publicanos y los pecadores? ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Revelándose delante de Jesús. Entonces mire pues, la genética del fariseo no es únicamente la hipocresía. La genética del fariseo es la rebeldía. Porque los fariseos se rebelaron en contra de Jesús. Como que le llegaron a decir, bueno, vos que sos discípulo de Jesús, decime por qué se sienta a comer. Se estaban rebelando en contra de Cristo. Entonces la genética, mire, hermano, algunos de nosotros crecimos en hogares disfuncionales. Solo papá, solo mamá, o con papá y con mamá. Y la vida a algunos nos obligó a ser macizos, hermano. Porque si no nos defendíamos, nos iba en feria. Y nos fue implantado el gen de la rebeldía, nacido para ser rebelde. Entonces, jovencitos que se rebelan en contra de sus padres, ¿dónde aprendieron la rebeldía? Algunas les fue trasladado generacionalmente.
Ser fariseo es ser rebelde. Entonces, lo que se manifiesta en nuestros hijos cuando son rebeldes es un espíritu fariseico, porque el espíritu del fariseo siempre trata de afrontar. Jesús, figura de autoridad. Entonces, cuando la rebeldía se manifiesta en el corazón de un hijo de Dios, es porque el gen fariseico fue instalado. O sea que el fariseo, número uno, dijimos que ¿qué? Que era actor, ya no le digamos hipócrita o hipócrita, digámosle que es actor y rebelde. Si no te muestras tal cual tú eres, por eso la Biblia dice que Jesús crecía con el Padre y con sus hermanos. Entonces, para quitarnos el gen del fariseo, debemos de quitarnos la doble vida. Mira vos por dónde sale la nota. La doble vida. ¿Y qué dijimos? La rebeldía. Muchas de esas cosas las sufrimos, aunque no las pedimos, pero nos fue trasladado, como dice la palabra, a través de la vana manera de vivir. Y no quisiera trascender más allá de esas dos. Hay un montón, hermano. Se es actor y se es rebelde. Y eso denota dos características básicas de aquel que tiene una genética de fariseo. Y nosotros no podemos heredar el reino con una genética de ese tipo. ¿Sabe cómo eran también los fariseos? Con esto cerremos. Juan capítulo 8, versículo 39, por favor. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sabe qué otra característica? La tercera, y cerramos. Si quiere, póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Tercera característica del fariseo: orgullo. Cuando el orgullo marca nuestras vidas, ¿sabe qué es ser orgulloso? Yo puedo solo, no necesito de nadie más. Mi amor, necesitamos que nos den la mano, que nos ayuden porque estamos pasando un momento. No, yo me voy a poner a orar, no te preocupes, vamos a ver cómo salimos solo vos y yo juntos. Ahí hay una manifestación del gen de fariseo. Porque otra de las características de la genética del fariseo se llama orgullo. Y el orgullo es más que el no reconocimiento de la condición en la que estás para buscar ayuda. Hermano, nosotros necesitamos que sea implantado sobre nosotros la genética. Y el domingo tenemos la oportunidad, a través del pan y del vino: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, esta es mi genética. Pero para que esa genética tome acción, debemos despojarnos de todo aquello que denota rebeldía, orgullo o hipocresía. Repito: orgullo, rebeldía o hipocresía. Esas tres tienen que ser sustituidas
con la genética del Cordero de Dios. ¿Cómo, pastor? Despójate de esto. Si es que identificas que hay algo, despójate. Y el domingo nos presentamos temprano a buscar la implantación de la genética del Cordero a través de la Santa Cena. Como le dije al inicio, no se vale examinar. Ya decía yo que aquel hermano, ya viste que aquel sí era fariseo por hipócrita. No. Cada uno, ¿cómo dice la Biblia? A sí mismo. O sea que en este momento lo único permisivo es examinarte a ti mismo. Ni siquiera a tu esposo, ni siquiera a tu esposa. Entonces, si el orgullo o la rebeldía o la hipocresía, llámese el ser actor, han sido características en nuestras vidas, hermano, vengamos y depositémoslos hoy en el altar delante de Dios. Todos necesitamos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y tan pronto tú identifiques esos genes, ¿sabes cómo puede ser una manifestación de orgullo? No reconociendo la necesidad que tú y yo tenemos de venir delante de Dios y decirle: Señor, yo solo no puedo, papito lindo. O me auxilias tú, Señor, o no sé qué va a ser de mi vida, Padre. Pero yo ya me cansé de estar dando doble cara. Yo ya me cansé, Señor, de que la rebeldía sea manifiesta en mi vida y que el orgullo more en mi casa. Así que en el nombre del Señor Jesús, hoy quiero dejar el altar abierto. Hermano, yo creo que muchos necesitamos venir delante de Dios, y voy primero. A mí no me exime por ser pastor el que tenga la necesidad de decirle: Señor, quita de mi interior todo orgullo, toda rebeldía y toda hipocresía, Señor. Yo no quiero ser como los fariseos, Señor. Yo quiero, Señor, parecerme cada día más a ti, Señor Jesús. Si alguna de estas circunstancias se han manifestado en tu vida, hermano, ven hoy delante del Rey y déjalo aquí tirado. Déjalo tirado, eso no es tuyo. Eso, hermano, eso no, mire, ser orgulloso, ser doble cara, ser rebelde, eso no es de Dios, hermano. Por favor, se lo ruego, bote todo orgullo y vengamos delante del Rey. Digámosle: Señor, hermano, todos necesitamos, todos. Padre, por nombre, desecha eso de tu interior, hermano. Tú que lo conoces, ponlo delante de Él y por nombre dáselo al Señor Jesús. Hay hogares que colapsan por orgullo. Mi amor, digámosle al pastor que nos ayude. No, solo vos y yo. Orgullo. Y el orgullo no es de Dios. El orgullo es de los fariseos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos despojarnos delante de ti, bendito Señor, Rey y Dios, de todo aquello, Padre, que no edifica nuestras vidas, Rey. De todo orgullo, de toda doble cara, Señor, de toda hipocresía, todo lo que no es tuyo, Padre, quítalo de mi interior, por favor. Padre, permíteme caminar de una manera diferente. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Yo solo no puedo, me cuesta, hermano. A todos nos cuesta, pero dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, hoy depositamos delante de ti, Señor, todo aquello, Dios, que no viene de ti. Padre, toda doble cara. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo delicado? Que
que nosotros no buscamos ser doble cara. Ya venimos predispuestos en la genética heredada de nuestros padres. Esto es algo así como aquellas personas que roban por cleptomanía. Ellos no lo quieren hacer, pero lo hacen. Pasan por un lugar, toman algo ajeno, se lo llevan. Dicen, yo no quiero robar, pero robo. ¿Por qué? Porque eso fue heredado. Y hoy hay que despojarnos de todo aquello que no es de Dios. Padre, hoy depositamos aquí adelante, Señor, todo lo que no es de Dios. Todo doble ánimo, toda doble cara, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, todo orgullo, hoy lo botamos, Señor, no es tuyo. El orgullo hizo caer a Luzbel desde lo alto. Perfecto eras hasta que se encontró en ti maldad e iniquidad. A causa del orgullo, hermano. Dile ahí, Señor, aquí te dejo esto, Padre. Por favor, ayúdame. Porque yo el domingo vengo dispuesto a que tu genética sea implantada en mi Rey a través de los benditos elementos del pan y el vino. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, hoy te decimos, Padre de la gloria, ayúdanos. Dile, Señor, y ahí por nombre entrégalo. Allí por nombre entrega lo que has identificado. Allí por nombre entrega, hermano, lo que has identificado en tu vida en esta noche, por favor. Y dile, Señor, auxíliame por el poder del Espíritu Santo, bendito Dios. Por tu santo poder, Espíritu Santo. Hoy te pido que me ayudes a abandonar esta vana manera de vivir que me fue heredada de mis padres, Señor. Renuncia ahí donde estás a toda doble cara, si esa fuera la situación, a toda hipocresía y a todo orgullo que pueda estar albergado en tu genética. Y dile, Señor, hoy renuncio a eso. Renuncia ahí donde estás. En el nombre del Señor Jesús, renuncia, amado hermano. Renuncia al orgullo, renuncia a la hipocresía, renuncia a la doble cara en el nombre del Señor Jesús. Padre, hoy lo dejamos todo aquí tirado, Señor, en tu altar. Y te pedimos que nos ayudes, hermano. Este mes es del desafío. Y el desafío hoy es que cambies eso que has venido a entregar al altar. Que no regreses a la casa con los mismos problemas. No, no, no. Cuando regreses a casa, vayas con una estirpe diferente. En el nombre del Señor Jesús, hoy sellamos esta ministración, bendito Dios, despojándonos de todo lo que no es tuyo, todo orgullo, toda hipocresía, Señor. Hoy la dejamos tirada en este altar y te decimos, Señor, implanta, Señor, por favor, tu genética de cordero en mí. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos tu auxilio, Señor. Y te decimos, Padre de la gloria, haz tu obra perfecta en mí. Heme aquí, dile ahí, heme aquí, Señor. Haz tu obra, por favor, papadito lindo, perfecta en mí. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.